Estamos nuevamente con ustedes, esta vez para dar la bienvenida a Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, que nos acompaña de forma presencial. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ecuador entró en la lista de los peores países para los trabajadores, según la medición del Índice Global de Derechos 2023, que analiza las garantías y derechos de los trabajadores de cada país. Ecuador consta en la lista por la vulneración de 3 derechos laborales colectivos. ¿Cómo toman ustedes como organizaciones sindicales el hecho de que Ecuador figure lamentablemente en la lista de los peores países para trabajar y qué condiciones generan que Ecuador esté en ese listado? Saludos, Licenia, saludos, Alexis, saludos a su audiencia. Efectivamente, es lamentable que el Ecuador se encuentre en el ranking de los peores países para los derechos laborales y sindicales y sobre todo para los derechos de carácter sindical. El país entra en esta lista debido a las reiteradas y permanentes ingresos a la lista larga y a la lista corta de la OIT. ¿Cuáles son los derechos que se vulneran? Fundamentalmente los derechos de libertad sindical, los derechos a la organización, a la negociación colectiva y a la protesta. ¿Sí? Esos son los 3 derechos que están considerados en este ranking mundial. El informe que presenta la Confederación Sindical Internacional menciona sobre todo estos 3 derechos. Nosotros hemos revisado, la CEOLS tiene un presente que a partir de la década de los 90 permanentemente ha habido reformas laborales que atacan a los derechos de las y los trabajadores. En la década de los 90, este ataque fue a los trabajadores del sector privado. A partir de la reforma constitucional del 2008 se inicia un retroceso, una regresión de derechos para los trabajadores del sector público. En la Constitución se prevé la división de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo en el Estado, ¿no? De los trabajadores del sector público sujetos al Código de Trabajo y de los servidores públicos. Estos últimos, luego en la Ley Orgánica de Servicio Civil, de Servicio Público, no constan como trabajadores, sino como servidores, y por lo tanto no pueden acceder a los derechos de libertad sindical. Eso implicó que a partir del 2014 la Organización Internacional del Trabajo ubica al Ecuador como uno de los países más peligrosos para los derechos de los trabajadores en el sector público, ¿no? En el 2014 entra en la lista larga, en el 2015 entra en la lista corta, en el 2020 vuelve a entrar al país en la lista corta, y en el 2022 vuelve también a entrar en la lista corta. Sin embargo, durante todos estos años el Ecuador se ha mantenido en la lista larga. Eso da cuenta de que las violaciones a los derechos de los trabajadores son de carácter reiteradas, independientemente de la orientación política de los gobiernos de turno. Eso a nosotros nos preocupa, ¿sí? Porque si es una política reiterada, se ha convertido en una política de Estado. Por eso, para el movimiento sindical a nivel mundial, para los actores del mundo del trabajo, incluida esta actoría tripartita que hay en la OIT, Ecuador es un país al que hay que acompañar y al que hay que insistir en que reformule esa política de Estado en contra de los trabajadores. Bienvenida, Marcela, qué gusto. A ver, hay algo que sí me parece deberíamos como ir todos en conjunto tratando de adaptarnos a las nuevas condiciones que nos plantean incluso las tecnologías, estas nuevas modalidades de trabajo y más, siendo un defensor absoluto de la defensa de los derechos de los trabajadores, que además han sido derechos adquiridos ofreciendo vidas, ¿no? Las luchas históricas. Pero las tecnologías, ahora este tema de la inteligencia artificial, la metadata y demás, nos plantea un montón de nuevas perspectivas. Los gobiernos, las empresas, ya sean públicas o privadas, tienen que irse adaptando a esas nuevas condiciones, y los sindicatos y los trabajadores como también van a ir adaptándose a esas nuevas condiciones, porque sí es verdad, digamos, por efecto de gobiernos quizás de corte más neoliberal, han habido plazas de trabajo tanto en el sector público como en el privado que se han ido cerrando, que se han ido achicando, que se han ido eliminando, pero también hay una evolución que permite que la tecnología haga cosas que antes solo podíamos hacerlas nosotros.
¿Cómo vamos a ir adaptándonos en estas condiciones y cómo vamos a ir encontrando también soluciones para que los trabajadores puedan tener oportunidades? Efectivamente, Alexis, estamos viviendo una revolución tecnológica que está modificando varias formas de producción. Ahora, la relación capital-trabajo no se ha modificado, ha permanecido la relación capital-trabajo. Sin embargo, hay que identificar que hay nuevas formas de trabajo, hay cantidad importante de trabajadores que ingresan a trabajos digitales que ya no necesariamente conocen a su empleador. Por eso es necesario que el Estado asuma un rol de protección a todos los trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores en el 2021, en octubre del 2021, presentó un proyecto de Código Orgánico de Trabajo que plantea una reforma total a la norma laboral, precisamente por esto, porque tenemos una forma de trabajar de manera distinta a cuando se construyó el Código de Trabajo ecuatoriano, que es en el 38, ¿no? Sin embargo, se reconoce nuevas formas de trabajo, pero se reconoce que hay una relación de capital-trabajo que no ha variado, ¿no es cierto? Entonces, eso como primer término. Como segundo término, el Estado también tiene un carácter de empleador. Tiene una faceta de empleado, no es el estado del bien común en la generalidad, ¿no es cierto? Entonces es necesario que el Estado asuma también responsabilidades frente a garantizar derechos de sus trabajadores. Y eso implica que haya reconocimiento y que haya libertad sindical, que haya posibilidades de que los trabajadores tengan acceso a sindicatos y tengan acceso a negociación colectiva. Eso es un requerimiento básico, ¿no? Segundo, que en este estudio no solamente se identifican las normas regresivas, pero también se identifican prácticas regresivas, ¿no? La división, la cooptación, la deslegitimación, la criminalización y persecución de los líderes sindicales, ¿sí? Eso es necesario también apuntalar como parte de una política antilaboral y antisindical. A los gobiernos de turno, sea de cualquier corte de orientación política, es necesario demandar, entonces, respeto a la autonomía de la organización sindical. Le recuerdo, la CUT, por ejemplo, fue construida en el año 2014. No tenía, en los objetivos de su creación, no tenía como objetivo defender los derechos de las y de los trabajadores. Tenía como objetivo defender un proyecto político. Y eso parece que era defender al gobierno de turno, porque la CUT nació en la época de Correa, defendió a Moreno y ahora está con Lasso. Tanto es así que tienen metido a uno de sus representantes en el directorio del IES. Por eso es muy peligroso. Entonces no es que defendió un proyecto político, pero fíjese, defienden a los gobiernos de turno. Así decía el estatuto, proyecto político, y se presentaban. Yo recuerdo que en varios debates que tuvimos dijeron, es que nosotros representamos el sindicalismo moderno. Les decíamos, los esquiroles, los amarillos, siempre se presentan como lo nuevo, pero ellos han existido desde que nació el movimiento sindical. Y en este caso defendían a la Revolución Ciudadana, luego pasaron a defender a Moreno y obviamente ahora están vendidos a Lasso. Y si mañana gana Luisa, volverán a la Revolución Ciudadana, o si gana cualquiera de los otros, se pintarán de la bandera del Por del eso, que gane. Alexis. Por eso es necesario que los gobiernos de turno, cualquiera sean estos, respeten a los trabajadores y la autonomía de los trabajadores. Nuestro rol, el rol del movimiento sindical, el rol del Frente Unitario de Trabajadores, de las CEOLS, es defender los derechos laborales, independientemente del gobierno, y los gobiernos deben respetar eso. A veces estaremos de acuerdo, a veces no, pero eso es un requerimiento fundamental en democracias y es un requerimiento fundamental para el respeto de la libertad sindical. Ahora, Marcela, esta medición, yo digo, toma en cuenta aspectos importantes como los que usted mencionó, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, que se han visto limitados, y por eso le ubican al Ecuador en esta lista. Pero ¿qué decir de los problemas que enfrentan a diario los trabajadores y sobre los que nadie habla? Por ejemplo, el deterioro de los trabajos, los horarios extendidos, remuneraciones más limitadas que vienen a raíz de la ley humanitaria. Mire cuántas personas están en condiciones laborales absolutamente regresivas y nadie dice nada y no se toma en cuenta esas cosas que están ocurriendo hoy mismo con los trabajadores. ¿Dónde están ahí los sindicatos? Las CEOLS, el Frente Unitario de Trabajadores, me parece que las CEOLS específicamente, nosotros presentamos una inconstitucionalidad frente a la ley de apoyo humanitario, que hasta ahorita no se resuelve. Nos hemos movilizado a la Corte en varias oportunidades. O sea, allí está represado
un problema gravísimo, porque efectivamente, Licenia, es esa norma ahorita que está precarizando los trabajos. Se están contratando a través de los contratos emergentes, de contratos juveniles, de contratos agrícolas, se contratan a la gente. Esos contratos son inestables, son inseguros, que no permiten, digamos, la vida digna de las personas. Si es que no hay salarios dignos, si es que no hay estabilidad en el Ecuador, no habrá posibilidades de que haya incluso recuperación económica, porque esos trabajadores inestables que trabajan 3, 4 meses en un lado, no se endeudan. Esos trabajadores no consumen, solamente consumen arroz, huevos y papas. No hay más capacidad de consumo si es que el contrato de trabajo le permite solamente trabajar medio tiempo. No hay. Entonces, ¿cómo sobrevive el Ecuador? La gente está en situación de sobrevivencia. O se endeudan en condiciones que no son las mejores. Externas, ¿no? O sea, recurriendo al chulco. Oiga, pero estamos a puertas, Marcela, de además... Y a propósito de este tema que acaba de citar Licenia y la pregunta que le hacía, de vivir una nueva ley humanitaria 2.0. Le escuchaba a Daniel Legarda, nuevo ministro de Comercio, decir que van a aplicar, por efecto del fenómeno del Niño, algo que ya lo hicieron durante el gobierno de Moreno, y es justamente dar paso a estos contratos por horas y demás. Así se puede dinamizar la economía, la productividad, el empleo, etcétera, en una etapa que aparentemente va a ser muy compleja, la que va a estar expuesto el país por efecto del Niño. El gobierno no tiene posibilidades en este momento de desarrollar una reforma laboral de carácter regresivo, porque está en muerte cruzada, está saliendo, es un gobierno ilegítimo ya, es un gobierno que no tiene capacidad para legislar. Pero sin embargo, eso no le ha impedido enviar una serie de decretos a la Corte Constitucional, en algunos de ellos regresivos. Por ejemplo, el decreto de las zonas francas, que también fue cuestionado por la CEOS, nosotros presentamos un amicus curiae y la Corte nos dio la razón. No era un decreto económico urgente y eso fue bloqueado. Yo creo que la Corte va a bloquear los decretos que no son económicos urgentes y en ellos los decretos antilaborales, pero tienen instrumentos. El tema es que la ley de apoyo humanitario sigue vigente. Mientras siga vigente, eso van a aplicar y eso es gravísimo para el sector trabajador, ¿no? Para todos los trabajadores, y eso va a provocar mayor precarización. Nosotros estamos analizando, la CEOS está analizando una próxima movilización precisamente para demandar a la Corte Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de esta norma. Hay casos que tienen que ver con trabajadores que son para nosotros colegas, medios de comunicación que han precarizado durante largo rato a los trabajadores y que hoy simplemente han cerrado puertas sin cumplir con las obligaciones de la indemnización y la liquidación, después con las jubilaciones y tales. Pasó con Diario Hoy y ahora está pasando con El Comercio. Desde las centrales sindicales se está haciendo algún tipo de acompañamiento, ya que ni el Ministerio de Trabajo ni la Defensoría del Pueblo, no tenemos asamblea, no tienen a dónde recurrir, ¿les está apoyando a ellos? Nosotros en este momento hemos observado que necesitamos una institucionalidad fuerte, un Ministerio de Trabajo capaz de hacer cumplir lo poco de norma que tenemos que protege derechos, ¿no? Es el Ministerio de Trabajo el que debe asegurar que haya, por ejemplo, el pago de las indemnizaciones, el pago de las jubilaciones. Marcela, pero eso no funciona así. Lamentablemente, puesta la figura que está puesta en el Ministerio del Trabajo no ha servido para defender los derechos de los trabajadores. El caso del Diario Hoy, el caso del Comercio, el caso de Radio Sonorama, son casos muy claros de que no se cumple, que la gente o los propietarios o los accionistas o los encargados de estas instituciones se burlan de las leyes. Eso es así, es evidente, está ahí la constancia. No pasa eso, en teoría debe ser así, pero no ocurre. Eso con los trabajadores de la comunicación y nos pasa a diario con los trabajadores agrícolas, por ejemplo, no nos aprueban los sindicatos, los nuevos sindicatos. Los empleadores que más son protegidos son los trabajadores de florícolas, los trabajadores de palmicultoras, los trabajadores, digamos, los desprotegidos y los empresarios protegidos, el sector de empresarios protegidos son precisamente estos sectores, ¿no? Palmicultores, bananeros, florícolas, cada vez, y mineros. Cada vez que presentamos un sindicato constituido en estos sectores, inmediatamente el ministerio comunica a la empresa lo que hace es despedirles, sí, no le reconoce el ministerio se hace de la vista gorda, no registra a los sindicatos y por lo tanto deja en la indefensión a los trabajadores. Esa es una situación generalizada
descentralizada. Tenemos una institucionalidad absolutamente débil y eso también menciona el informe. O sea, no hay protección a los derechos, no hay protección desde el Estado a los derechos. Entonces, un elemento central para el movimiento sindical ecuatoriano es precisamente recuperar la capacidad institucional, recuperar la capacidad del Estado para asegurar la protección de los derechos laborales y sindicales. ¿Qué expectativas tienen de que esta realidad en el futuro pueda cambiar, tomando en cuenta que se avecina un nuevo gobierno? Nosotros hemos presentado un proyecto de código de trabajo que está siendo discutido ahí en la Asamblea, les mencionaba, estamos en el artículo 180, nosotros vamos a apuntalar la discusión con todos los asambleístas que sean electos para asegurar que ese código pueda ser discutido y pueda ser aprobado en los artículos que protegen a los derechos de los trabajadores. ¿Hacia dónde debería apuntar ese código de trabajo, digamos, más allá de la generalidad? Hechos concretos, Marcela. Organización por rama de trabajo, institucionalidad del Estado, Ministerio de Trabajo, inspecciones de trabajo. El sistema de inspecciones tiene que ser sistema de inspecciones autónomo, para que no sea manejado porque ustedes saben lo que ocurre, llega de ministro de Trabajo el vinculado a la bananera o a la palmicultora o a la minera. Entonces necesitamos un sistema de inspección autónomo que le permita a los inspectores recuperar su capacidad de sanción, de veeduría y de sanción a quienes están incumpliendo los derechos. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcela, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable. Gracias. A ustedes muchas gracias y a su audiencia.